La sombra del zafiro. El misterio que sacudió los muros del palacio. En los pasillos donde la tradición pesa más que las palabras, y donde cada gesto está marcado por siglos de protocolo, un rumor comenzó a recorrer silenciosamente los salones de palacio. La tensión se percibía incluso en los pequeños detalles. Miradas esquivas, conversaciones que se interrumpían al entrar alguien, y una reverencia más fría de lo habitual cuando pasaba el rey. Algunos observadores comentaban que todos inclinaban la cabeza ante el monarca cuando pasaba Charles III, pero que el ambiente cambiaba sutilmente cuando lo hacía Camilla, Queen Consort of the United Kingdom. Lo que parecía una simple incomodidad social, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Dentro de los muros de Buckingham Palace, comenzó a hablarse de una acusación que, de confirmarse, podría convertirse en uno de los episodios más delicados de la monarquía moderna. Todo habría comenzado con un descubrimiento inesperado. Una empleada del servicio, que llevaba más de 10 años trabajando en la residencia privada asignada a la familia de la reina consorte, realizaba sus tareas habituales cuando notó algo fuera de lugar en la habitación de una de las niñas de la familia. Entre juguetes y pequeños cofres decorativos había una caja de joyas con forma de conejo colocada ligeramente torcida, como si alguien la hubiese movido con prisa. Letty, al levantarla, sintió que pesaba más de lo normal. La curiosidad pudo más que la rutina. Al examinarla con cuidado, descubrió una pequeña línea en la base, un compartimento oculto. Cuando logró abrir el falso fondo, su sorpresa fue inmediata. Dentro, envuelto en tela de seda, descansaba un broche de zafiro de un azul profundo e inconfundible. El objeto parecía coincidir con una pieza histórica. El broche del jubileo de zafiro, una joya asociada a Elizabeth II y utilizada durante la celebración de sus 65 años de reinado. Más que una joya, representaba un símbolo de continuidad, estabilidad y legado. La empleada no hizo ruido ni comentarios. Siguiendo el protocolo, entregó el objeto discretamente a los responsables de seguridad del palacio. Horas después, un joyero oficial examinó la pieza bajo luz controlada. Su conclusión fue rápida y contundente. El broche era auténtico. El problema no era solo la autenticidad, sino el lugar donde había sido encontrado. No estaba en un depósito olvidado ni en una residencia secundaria. Había aparecido en una habitación dentro del ala privada, vinculada a la reina consorte. La noticia llegó de inmediato al despacho del rey. Según versiones internas, el monarca decidió abordar el asunto personalmente. No convocó una reunión formal ni consultó a un comité. Simplemente pidió hablar con Camilla. Minutos después, ambos se encontraron en un estudio privado. Sobre el escritorio, iluminado por una sola lámpara, reposaba el broche de zafiro. El rey no levantó la voz. Tampoco lanzó acusaciones directas. Según quienes conocieron el relato posterior, formuló una única pregunta. ¿Cómo era posible que una pieza histórica terminara escondida dentro de una caja infantil con compartimento secreto? El silencio que siguió fue largo y pesado. El descubrimiento del broche no fue un hecho aislado. 10 días antes, el tesorero real había presentado un informe preocupante tras una auditoría rutinaria de la bóveda donde se resguardan objetos personales históricos. Entre los artículos que no aparecían, figuraban varias piezas vinculadas a la difunta reina, joyas de valor simbólico y también documentos personales. Entre ellos se mencionaban 2 cuadernos escritos a mano durante los meses más duros de la pandemia, reflexiones privadas destinadas a los herederos de la corona. Según las normas de la colección real, esos textos debían permanecer sellados durante casi un siglo. La desaparición de objetos tan sensibles encendió todas las alarmas. Por esa razón, el rey habría ordenado una investigación estrictamente confidencial, dirigida por un veterano experto en seguridad vinculado durante años a la protección de la familia real. La instrucción fue clara: actuar con discreción absoluta, sin filtraciones ni intervención pública. El primer indicio surgió al revisar los registros de seguridad del 27 de abril. Un guardia llamado Robert Halton había fichado en la zona del tesoro a las 3:49 de la madrugada, casi 2 horas antes de que comenzara oficialmente su turno.
En principio, aquello parecía una simple irregularidad administrativa. Pero algo llamó la atención de los investigadores. No existía ningún informe final que explicara qué había hecho durante ese tiempo. Halton fue citado para responder preguntas. Al principio se mantuvo firme, insistiendo en que no había ocurrido nada fuera de lo normal. Sin embargo, a medida que el interrogatorio avanzaba, su seguridad comenzó a quebrarse. Finalmente confesó que había accedido al área restringida de la bóveda tras recibir instrucciones a través de una línea telefónica interna del palacio. La llamada, según explicó, había sido inquietantemente precisa. La persona al otro lado conocía su nombre completo, su horario de trabajo e incluso detalles sobre su familia. Además, insinuó tener autoridad directa desde arriba. Pero lo que terminó de convencerlo fue una oferta inesperada. Ayuda económica suficiente para cubrir el tratamiento contra el cáncer de su esposa. Halton afirmó que creyó estar obedeciendo órdenes legítimas provenientes de la propia Casa Real. Insistió en que nunca robó nada con sus propias manos. Simplemente permitió el acceso. El responsable de la investigación, Sir Clement Mallister, decidió rastrear el origen de la llamada. Lo que descubrió transformó por completo el caso. La comunicación no provenía de un número externo, ni de un dispositivo desechable. Había sido realizada desde dentro del propio palacio, más específicamente, desde el ala residencial privada. El ala ocupada por la reina Camila. No hubo cerraduras forzadas, ni alarmas activadas. Las pesadas puertas de acero de la bóveda solo se abrieron porque alguien con autorización hizo posible el acceso. El procedimiento había sido limpio, meticuloso, casi quirúrgico. Cuando Sir Clement presentó sus conclusiones al rey Carlos III, la sala quedó envuelta en un silencio denso. Aquello no era una simple falla de seguridad, ni un error administrativo. La desaparición del broche de zafiro, del collar de perlas y de los diarios privados más protegidos de la reina Isabel II no se había organizado desde el exterior. Había comenzado dentro del propio palacio. Horas más tarde, a las 4 en punto de la tarde, las puertas de roble de la sala de guerra del palacio se cerraron desde dentro. Solo 5 personas estaban presentes. El rey Carlos, el príncipe William, la princesa Anne, el príncipe Edward y la reina Camila. No había asistentes, secretarios ni posibilidad de filtraciones. El ambiente era tenso, cargado de una gravedad irreversible. El rey habló primero. Con una voz sorprendentemente serena, enumeró nuevamente los objetos desaparecidos. El broche de zafiro usado por Isabel II en su jubileo número 65. El collar doble de perlas que llevó durante el funeral de la princesa Diana en 1997. Y sobre todo, 2 diarios escritos a mano durante los meses de confinamiento global. Aquellos diarios estaban protegidos por una cláusula estricta. No podían abrirse ni siquiera tocarse durante casi un siglo. Camila escuchó sin mostrar signos visibles de nerviosismo. Cuando finalmente habló, rechazó rotundamente la palabra robo. Aseguró que el broche le había sido prometido verbalmente años atrás por la propia reina Isabel durante una conversación privada. Según su versión, no se trataba de ambición, sino de cumplir una promesa que ya había sido hecha. Respecto a los diarios, ofreció una explicación aún más delicada. Admitió haberlos retirado, pero sostuvo que lo hizo por una razón mayor: proteger la estabilidad del reinado. En su interior, afirmó, la difunta reina había expresado dudas y preocupaciones sobre el futuro de la monarquía durante los turbulentos meses del confinamiento mundial. Si esas palabras llegaban a conocerse algún día, podrían provocar tensiones imprevisibles. El príncipe William apretó la mandíbula. La princesa Anne permaneció inmóvil, con el rostro endurecido. El rey Carlos se levantó lentamente. Recordó que la ley que regula las pertenencias personales de la reina fallecida era clara. Nada podía ser retirado, alterado ni reclamado durante casi 100 años. Las promesas personales, dijo en voz baja, no se ejecutan mediante llamadas nocturnas ni manipulando a los guardias. Después de esas palabras, el silencio volvió a dominar la sala. Entonces llegó la decisión. Sin elevar la voz,
El rey anunció que, con efecto inmediato, la reina Camila sería despojada de sus funciones ceremoniales y de sus títulos militares honorarios. Sus compromisos públicos quedarían suspendidos indefinidamente y no tendría ningún derecho futuro sobre propiedades reales. La monarquía, declaró, se sostiene sobre el servicio y la confianza. Aquellos cuadernos no fueron concebidos como simples reliquias históricas destinadas a exhibiciones futuras. Eran reflexiones privadas escritas a mano durante los meses de aislamiento global, cuando incluso la monarquía se vio obligada a enfrentarse al silencio, la distancia y la incertidumbre. En sus páginas, según fuentes cercanas a los archivos reales, la reina plasmó pensamientos sobre el deber, la pérdida y el delicado equilibrio que sostiene a la corona en una época de transformación. Dentro de ese legado también había cartas dirigidas a sus herederos, entre ellos el entonces príncipe de Gales, hoy King Charles III, y su nieto Prince William. Sin embargo, el protocolo real establece reglas estrictas sobre ese tipo de documentos. Bajo las normativas del Royal Collection Trust, los escritos personales de un monarca pueden permanecer sellados durante entre 99 y 100 años. El objetivo es claro: evitar que emociones contemporáneas o interpretaciones políticas influyan en la estabilidad institucional de la corona. En teoría, los diarios de la reina no debían abrirse hasta bien entrado el próximo siglo. Pero algo ocurrió. La noche del 27 de abril. El 27 de abril, según registros internos del palacio, se concedió acceso a la cámara de seguridad, donde se guardaban varias reliquias de la reina fallecida. Entre los objetos almacenados se encontraban un broche histórico, un collar de perlas y, lo más delicado de todo, los diarios personales. Cuando se revisó el inventario horas más tarde, esos elementos habían sido retirados. La situación generó una investigación inmediata dentro de los muros de Buckingham Palace. Las joyas podían interpretarse como parte de una disputa familiar o una cuestión de herencia, pero los diarios representaban algo completamente distinto. No eran simples objetos, eran parte del legado soberano. Durante el interrogatorio interno, la reina consorte Camilla ofreció una explicación que dejó a muchos sorprendidos. Según su declaración, temía que el contenido de los cuadernos pudiera ser malinterpretado en el futuro. Afirmó que, en sus últimos meses, la reina había expresado preocupaciones sobre el rumbo de la monarquía en una era de cambios rápidos. Temía que, leídos décadas después y sin el contexto adecuado, esos pensamientos pudieran provocar interpretaciones erróneas o tensiones institucionales. Camilla insistió en que su intención no era ambición ni curiosidad personal, sino protección. Pero el protocolo real no permite interpretaciones individuales. La recuperación del legado. La investigación fue supervisada personalmente por Sir Clement Mallister, uno de los responsables de seguridad histórica del palacio. Tras localizar los objetos, los diarios fueron recuperados, verificados y devueltos a la cámara acorazada. Las puertas reforzadas de acero fueron selladas nuevamente. Además, se implementó un nuevo sistema de acceso digital cuyos códigos solo conocen el rey y su heredero directo. Desde entonces, los documentos permanecen intactos. Sin embargo, el episodio desató una ola de rumores dentro de los pasillos del palacio. Algunos creen que los escritos podrían contener reflexiones sobre las tensiones familiares que marcaron los últimos años de la monarquía. Otros sospechan que abordan las presiones sucesorias o los desafíos de mantener relevancia en un mundo cada vez más crítico con las instituciones tradicionales. Nadie fuera del círculo más restringido lo sabe. Una sombra sobre el palacio. Para el rey Carlos, el problema no era únicamente el incidente en sí, era el principio que se había quebrado. Las palabras de la reina forman parte de la historia soberana. No pueden editarse, reinterpretarse, ni retirarse por decisión personal, ni siquiera por parte de un miembro de la familia real. Los diarios volvieron a su lugar, sellados, en silencio, esperando que pase un siglo. Pero el simple hecho de haber sido retirados, aunque fuera por unas horas, dejó una pregunta flotando en el aire dentro de Buckingham Palace. Si alguien temía lo que estaba escrito en esas páginas, ¿qué verdad podría esconderse realmente en ellas? Dentro del Buckingham Palace
el ambiente cambió de manera perceptible. Los pasillos, normalmente llenos de actividad ceremonial, se llenaron de una cautela casi reverencial. Los miembros del personal se movían con discreción, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento que podría quedar registrado en los libros de historia. En esos días difíciles, Prince William permaneció cerca de su padre. Su presencia no era únicamente la de un heredero que acompaña al monarca, sino la de un hijo que ofrece apoyo en medio de una crisis que amenazaba con sacudir la estabilidad de la institución. Mientras tanto, Princess Anne mantuvo la compostura característica que la ha definido durante décadas de servicio público, reforzando ante la nación la imagen de continuidad y disciplina de la corona. Lejos de Londres, en la tranquila propiedad de Raymil House, Camila se retiró discretamente de la vida pública. La residencia, que durante años había sido un refugio personal, se transformó repentinamente en símbolo de distancia y silencio. No hubo anuncios oficiales sobre la duración de su ausencia. Internamente, la decisión fue descrita como indefinida. Para el rey Carlos, la ejecución de aquella decisión no trajo alivio. Trajo algo más pesado: la sensación de irrevocabilidad. Había elegido preservar la credibilidad de la corona por encima de la lealtad personal. En el centro del episodio se encontraba un objeto aparentemente pequeño pero cargado de historia: un broche de zafiro. El broche había sido devuelto. Los diarios privados, cuya existencia solo conocía un círculo muy reducido dentro del palacio, fueron sellados nuevamente. Las puertas de la bóveda volvieron a cerrarse, protegidas por nuevos sistemas de seguridad. Sin embargo, el eco de lo ocurrido entre el 4 y el 15 de mayo de 2025 seguía resonando en cada corredor del palacio. La tarde del 15 de mayo se desarrolló en un silencio casi tangible dentro de una pequeña capilla privada dedicada a Elizabeth II. La luz del sol atravesaba los vitrales, proyectando colores suaves sobre el suelo de piedra pulida. El aire olía a madera antigua y cera de vela. Allí, el rey permanecía de pie, acompañado únicamente por el príncipe Guillermo. No había cámaras ni periodistas, solo el peso de la historia y de las decisiones tomadas. En una cámara contigua, un alto funcionario del palacio supervisaba el cierre definitivo de la bóveda. Los diarios, el broche de zafiro y otros objetos de profundo significado fueron guardados bajo nuevas capas de seguridad. Los cierres digitales emitieron una serie de clics precisos mientras se activaban. Los códigos actualizados quedaron registrados únicamente en la memoria de dos personas: el rey y su heredero. Cada sonido metálico parecía marcar el final de un capítulo. Carlos permitió que el silencio lo envolviera por un momento. Cada decisión tomada desde principios de mayo había conducido a ese instante. La confrontación sobre los diarios, las acusaciones que sacudieron la confianza dentro del palacio y la desaparición del nombre de Camila del registro oficial de actividades reales. Todo se había hecho en nombre de la institución, para proteger una tradición que se remonta a siglos. Pero incluso cuando el deber se cumplía, el costo personal resultaba imposible de ignorar. A su lado, Guillermo permanecía firme. Su presencia representaba algo más profundo que el apoyo familiar. Era la promesa de continuidad, la certeza de que la monarquía seguiría adelante, incluso en medio de la tormenta. Fuera del palacio, el país reaccionaba con intensidad. Miles de cartas y mensajes llegaban desde distintos puntos del Reino Unido. Muchos ciudadanos expresaban apoyo al rey por haber demostrado que incluso la corona debía rendir cuentas. Para algunos, aquel momento reforzaba la idea de que la institución podía adaptarse y corregirse cuando la confianza se veía amenazada. Dentro del palacio, sin embargo, no había celebración. Cada retrato de antiguos monarcas parecía observar silenciosamente los acontecimientos. Cada paso en los corredores recordaba el peso de una tradición que exige sacrificios personales. Cuando el sol comenzó a ocultarse, las sombras de la capilla se alargaron y los colores de los vitrales se volvieron más profundos. El rey permaneció allí durante largo tiempo, sumido en pensamientos,
En los días posteriores al exilio de Camila, los corredores del palacio permanecieron extrañamente silenciosos. No era el silencio habitual de la rutina monárquica, sino uno cargado de tensión. Los diarios habían sido recuperados. Aquellas páginas, cuidadosamente escritas durante décadas, contenían reflexiones privadas, cartas personales y pensamientos íntimos de la reina Isabel II, durante algunos de los momentos más complejos de su reinado. No eran documentos ceremoniales destinados a museos o exposiciones futuras. Eran fragmentos vivos de la historia, dudas, decisiones difíciles y observaciones que nunca fueron destinadas al público. Tras su recuperación, los diarios fueron devueltos a la bóveda real y sellados bajo medidas de seguridad sin precedentes. Un protocolo extraordinario estableció un bloqueo de entre 99 y 100 años, lo que impediría su apertura hasta el año 2122. Era una decisión que trascendía generaciones. Solo el rey Carlos y su heredero conocían los códigos de acceso. Incluso para ellos, la responsabilidad resultaba abrumadora. Aquellos documentos no eran simples papeles antiguos, ni tesoros históricos. Cada página representaba un hilo delicado dentro del complejo tapiz de la monarquía. Eran recuerdos, advertencias y verdades que, por ahora, debían permanecer fuera del alcance del presente. Para garantizar su protección, se aplicaron múltiples capas de seguridad. Cerraduras digitales, barreras físicas reforzadas y protocolos de vigilancia que transformaron la bóveda en una fortaleza prácticamente inaccesible. El responsable de supervisar el sellado final fue Sir Clement Mallister, quien verificó personalmente cada sistema de seguridad. El proceso fue meticuloso, casi ceremonial. Cada comprobación, cada código introducido, cada puerta sellada parecía recordar a quienes estaban presentes que lo que se ocultaba allí no era simplemente historia, sino algo más delicado: la verdad. Incluso dentro del propio entorno real, muy pocos conocían el contenido exacto de los diarios. Esta falta de información alimentó inevitablemente rumores y especulaciones en los pasillos del palacio. Susurros que hablaban de decisiones políticas ocultas, conflictos familiares nunca revelados y momentos de vulnerabilidad que podrían cambiar la percepción pública de toda una era. El secretismo resultaba asfixiante, pero también necesario. Para algunos, el sellado era una forma de proteger la estabilidad de la monarquía. Para otros, representaba una barrera destinada a impedir que verdades demasiado incómodas vieran la luz demasiado pronto. Con el paso de las semanas, las preguntas no hicieron más que multiplicarse. ¿Por qué Camila había retirado los diarios de la bóveda en primer lugar? ¿Había sido un acto desesperado para proteger su propia posición? ¿O intentaba evitar que ciertas revelaciones alteraran la narrativa oficial de la historia? Aunque la crisis inmediata fue controlada, la incertidumbre persistió como una sombra constante sobre la familia real. Cada documento guardado en la bóveda representaba decisiones, dudas y reflexiones que habían influido en décadas de historia. Ahora esas voces estaban silenciadas tras puertas reforzadas. Curiosamente, la reacción pública ante el sellado fue relativamente moderada. La atención mediática se centró principalmente en el escándalo del exilio de Camila y en la rapidez con la que el rey Carlos actuó para restaurar la disciplina institucional. Pero dentro del palacio, el peso de la decisión era imposible de ignorar. Cada vez que alguien pasaba frente a la bóveda, recordaba que allí descansaban respuestas que nadie de la generación actual podría conocer completamente. Algunos secretos, se decía en voz baja, pertenecen más al futuro que al presente. Los diarios se convirtieron así en una promesa suspendida en el tiempo, una revelación destinada a personas que aún no han nacido, completamente desconectadas del drama político y personal que marcó el año 2025. Quizás solo ellos podrán leer esas páginas con la distancia necesaria para comprenderlas sin prejuicios. Porque incluso ahora, resulta difícil ignorar la sensación de que lo ocurrido fue apenas el comienzo. El robo, la confrontación y el exilio fueron síntomas visibles de una tensión mucho más profunda dentro de la estructura misma de la monarquía. Los diarios sellados simbolizan contención, prudencia y el reconocimiento de que algunas verdades, por poderosas que sean, deben esperar.
Mientras tanto, el palacio ha retomado su ritmo habitual. Las ceremonias continúan, las visitas oficiales se suceden y la atención del país se dirige hacia nuevas preocupaciones. Pero en las cámaras silenciosas donde se guarda la historia, los diarios permanecen cerrados. Y con ellos, un misterio que podría redefinir una era entera cuando finalmente sea revelado. Hasta entonces, la pregunta seguirá flotando entre los muros del palacio. ¿Defendió el rey la corona? ¿O simplemente protegió un secreto demasiado peligroso para el presente?